Hola a todos, mi nombre es Mayerly Barahona. Hoy les voy a presentar la actividad del tercer corte, cómo se calcula el IPC en Colombia. Vamos a hablar acerca del IPC y cómo es su procedimiento, su proceso acá en Colombia, cómo lo manejamos. Bueno, para empezar, el IPC es el índice de precios al consumidor. Básicamente, este es un indicador que funciona para calcular mensualmente la evolución de la inflación en el país. Si esto mide el promedio de la canasta de bienes y servicios que nosotros consumimos. Esto básicamente se puede calcular mensualmente y se espera una cifra anual de lo que se tiene finalmente promediado. Entonces, los bienes y servicios contenidos en la canasta del IPC. Entonces, hay ciertos parámetros para determinar que estos sean incluidos dentro del IPC. Entre ellos está que este bien o servicio tenga una transacción en el mercado, o sea, que se registre un proceso de compra y venta. Está que el bien y servicio se haya adquirido libremente y que este bien o servicio se le puedan definir especificaciones para seguimiento de precios. ¿Esto qué quiere decir? Que tenga una unidad, un precio que se pueda identificar. ¿Qué se puede hacer con el IPC? Entonces, básicamente lo que se puede hacer es evaluar el poder adquisitivo que tiene los colombianos, los hogares colombianos básicamente. Entonces, los efectos que esto puede incidir, si existe una inflación o una deflación, y determinar las equivalencias del poder adquisitivo. Entonces, nosotros, ¿qué capacidad tenemos de adquirir ciertos bienes y servicios? Esta estructura, entonces, la estructura se divide en 4 grupos. Básicamente se encuentran organizados con un sistema de clasificación o una estructura de construcción que nos permite que cada bien o servicio ocupe un lugar en una casilla. Entonces tenemos los grupos de gastos, tenemos subgrupos de gastos, tenemos clases de gastos y gastos básicos. Como ustedes pueden ver en este cuadrito pequeñito, tenemos ciertos grupos donde se encuentran alimentos, vivienda, vestuario, salud, educación, diversión, transporte, comunicaciones, entre otros, que es básicamente lo que se consumen normalmente y regularmente en los hogares colombianos. Entonces, ¿qué es una ponderación de bienes y servicios en la canasta del IPC? Estas ponderaciones son como el peso o la relevancia que tienen ciertos elementos dentro de la canasta familiar. Entonces, como ustedes pueden ver en esta gráfica, lo que nos muestra aquí es que obviamente lo que más consumen los hogares colombianos, por supuesto, es la alimentación, seguido de la vivienda, primero que todo, seguido de la alimentación, y ya van incluyéndose otros gastos, están el transporte, están el vestuario, la diversión. Así es como se define, de acuerdo a un porcentaje de participación que tiene ciertos elementos dentro de la canasta familiar como tal. ¿Cómo se calcula este IPC? Entonces, nosotros vamos a obtener exactamente 6 pasos. Entonces se basan en relativos por fuentes de informantes, ¿no? De encuestas, de cosas así. Entonces, aquí sobre todo quisiera hablarles de un ente regulador que nosotros conocemos, que es el DANE. Entonces, que es la Dirección de Administración Nacional de Estadística. ¿Qué hacen ellos? Fijan estadísticas, hacen, como se pueden decir, lo que nosotros llamamos practican encuestas como tal en el país. Entonces, aquí nos comentamos que para calcular este IPC requerimos de 6 pasos: identificar la canasta, conocer los precios, hallar el costo de la canasta, elegir un año base, calcular el IPC y calcular la tasa de inflación. Tenemos 2 fórmulas acá donde nos muestra los pasos como están ya relacionados en unas solas fórmulas, donde llamamos primero el IPC y luego la tasa de inflación. La gráfica de los últimos 20 años. Entonces, anualmente el Banco de la República va a fijar una meta o un porcentaje del IPC con el fin de empezar a presupuestar ciertas cosas que se necesitan en los colombianos. Entonces, como podemos ver, una inflación gigante. Recordemos que la inflación es la elevación de los costos de los gastos, básicamente, que se tienen anualmente, y la deflación y la caída de esto.
Bueno, no es que esté tan caído ni tan elevado, porque finalmente lo que hace es que disminuyan las capacidades de oferta y demanda en el país. Entonces se puede ver que de haber pasado en el 1998 de una inflación gigante, que era la que teníamos aquí en este gráfico como tal, hemos venido disminuyendo. Entonces estamos en un nivel que puede ser que ha estado como tiende a estar como un poco estable un poco, y parece que este año, según lo presupuestado, sigue estando estable, está presupuestado más o menos en un porcentaje del 3.5%. Entonces, ¿qué significa eso? Que estamos intentando avanzar y mejorar de cierta forma y mantenernos. Estas son nuestras referencias y agradezco a todos su atención.